Ok, continuaremos hablando acerca del funcionamiento de una compuerta OR. Hablaremos de su análisis de funcionamiento con un transistor BJT y también de unas aplicaciones sencillas. Empezaremos realizando una analogía básica de cómo funciona la tabla de verdad de una compuerta OR. Para ello utilizaremos dos switches y una carga. Los switches serán llamados entradas y la carga será llamada salida. Como pueden observar por medio de las tablas de verdad, depende si ya sea que un switch u otro u ambos estén encendidos, la carga encenderá. Y esa es la forma más sencilla de ver cómo funciona una compuerta OR y sus tablas de verdad. Ahora bien, esto depende de funcionamientos mecánicos y de activaciones mecánicas, pero eso a medida de cómo se necesiten las aplicaciones puede ser muy lento. Para eso utilizamos la ventaja del transistor BJT como interruptor. ¿Cómo funciona esto? El transistor BJT en sus curvas características podemos apreciar tres regiones de interés: la región de corte, la región activa y la región de saturación. Para que un transistor BJT se comporte como switch o como interruptor, utilizaremos la región de saturación, la cual tiene la máxima corriente de salida y el mínimo voltaje de colector emisor de saturación, y la región de corte, la cual casi no permite ninguna corriente en la de su salida, y un voltaje de referencia, que sería utilizadamente de referencia máximo. La región activa no es muy buena para este tipo de aplicaciones debido a que habrán fenómenos de que quedará un punto medio en el cual no podría ser reconocido ni como encendido ni como apagado. Entonces nos limitaremos a utilizar solo la región de saturación y la región de corte. Para ver esto de una manera un poco más clara, veremos el circuito equivalente con BJT de una compuerta OR con transistores. Aquí podemos apreciar en la zona corte que el transistor se comporta como un circuito abierto. Las otras cosas podrían ser llamadas las cargas o las salidas. No tendrán ningún flujo de corriente a través de él y por lo mismo no existirá un encendido o un apagado. Ahora en la zona de saturación podemos apreciar a la perfección que se comportará casi como un cortocircuito y dejará fluir corriente a través de él, y entonces se encenderán las cargas. Ahora en la zona lineal o la zona activa del transistor veremos que se comporta como una fuente dependiente de la corriente de base, y esto, como explicamos la vez pasada, no es muy útil debido a que crearán interferencias o que no existirá una manera correcta de leer la señal. También podemos apreciar cómo son las compuertas OR en un circuito equivalente, la cual veremos también simuladas a continuación. Aquí podemos ver cómo tenemos el circuito ya armado, tenemos unas medidas de voltaje para poder tener una referencia. Tenemos nuestra salida y tenemos ambas entradas. Aquí están los switches llamados A y B para hacer las entradas. En este momento se utilizarán interruptores físicos, pero puede ser cualquier señal de entrada que sea suficiente para polarizar el transistor. Y tenemos nuestras salidas y una pequeña LED para ver de una mejor manera cómo funciona. Entonces, al encender ya sea la entrada A o la entrada B o ambas al mismo tiempo, veremos que tendremos una respuesta en la salida, la cual es positiva, y veremos también cómo se cumplen exactamente las tablas de verdad de una compuerta OR o una sumatoria. Ahora bien, para explicar un poco mejor cómo se utiliza el BJT, logramos observar que estamos en este momento en la región de corte. Tenemos el voltaje en el colector como la referencia máxima de 5 voltios y en la salida un voltaje de 0 voltios. Esto significa que no está funcionando nuestra salida y no está funcionando nuestra carga, que en este caso es la LED. Ahora, al momento de polarizar el transistor y ponerlo en la zona de saturación, vemos que el voltaje de colector emisor no es exactamente cero y no se comporta exactamente como un cortocircuito, pero puede ser despreciable, y aún así la salida de nuestra compuerta es capaz de levantar una carga y obtener un 1, al cual se le llama un 1 lógico, que es un voltaje positivo lo suficientemente alto para encender una carga. Ok, continuando con nuestra presentación, hablaremos un poco de las aplicaciones. Las aplicaciones de este tipo de compuertas son tan grandes que solo pueden ser descritas como una pequeña frase. Las funciones que sean descritas por una lógica de matemática binaria, o sea, cualquier cosa que requiere funciones simultáneas o requiere restricciones una sobre otra para funcionar. Aquí tenemos una pequeña aplicación industrial, la cual dice que tenemos un sistema que es una planta. Tenemos ambos sensores que hacen de presión y de temperatura. Lo mandamos a unos comparadores que siempre van a estar comparando respecto a las referencias, las cuales son situaciones ideales. Y tenemos nuestra bendita compuerta OR. Lo que quiere explicar con esto la compuerta OR es que ya sea o que la temperatura o la presión se vuelvan erróneas,
La compuerta OR leerá cualquiera de las dos sin crear interferencia entre ellas y mandará un comando de apago para proteger la maquinaria. Una aplicación más sencilla se puede ver en un three-way. En un three-way se necesita que ya sea o una u otra logren encender el bombillo, aunque estén muy alejados de distancia. Para concluir, podemos hablar de la aplicación más importante, que son las compuertas lógicos digitales y en los circuitos integrados. La familia que se utiliza para transistores BJT es la familia de 74XX, que son la mayoría de circuitos de compuertas lógicas que se utilizan OR, AND, etc. Y en este caso en específico, para la compuerta OR, el integrado a utilizar es el 7432. Sí, seguirá la presentación más adelante.